Objetivos de esta unidad: calcular la magnitud y dirección de la corriente inducida o FEM en un conductor que se mueve con respecto a un campo magnético B dado. Calcular el flujo magnético a través de un área o un campo B dado. Aplicar la ley de Lenz y la regla de la mano derecha para determinar direcciones de la fuerza electromotriz inducida. Describir la operación y uso de los generadores y motores de corriente alterna y corriente directa. Corriente inducida. Cuando un conductor se mueve a través de líneas de flujo, las fuerzas magnéticas sobre los electrones inducen una corriente eléctrica. La regla de la mano derecha muestra corriente hacia afuera para movimiento abajo y hacia adentro para los movimientos hacia arriba. FEM inducida. Observaciones. Las observaciones de Faraday son las siguientes. El movimiento rectilíneo induce fuerza electromotriz. La dirección de FEM depende de la dirección del movimiento. La FEM es proporcional a la tasa en la que se cortan las líneas. La FEM es proporcional al número de vueltas n. Ley de Faraday nos dice que la fuerza electromotriz es directamente proporcional al flujo sobre la variación de tiempo. Y hablamos de n, que se refiere al número de vueltas que existe en un inductor. El signo negativo significa que la fuerza electromotriz se opone a su causa. Densidad de flujo magnético. Las líneas de flujo magnético son continuas y cerradas. La dirección es la del vector B en cualquier punto. Cuando el área A es perpendicular al flujo, la relación que permite hallar el campo magnético es igual al flujo sobre el área, en donde el flujo sería el campo magnético por el área. La unidad de densidad de flujo es el Weber por metro cuadrado. Para calcular el flujo cuando el área no es perpendicular al campo, observamos en la figura el flujo que penetra el área A cuando el vector normal n, que es perpendicular al área, forma un ángulo θ con el campo magnético, como podemos ver. Θ, que es el flujo, sería igual al campo magnético por el área y por el coseno del ángulo formado por la normal del área con el campo magnético. El ángulo θ es el complemento del ángulo alfa que el plano del área forma con el campo B. Por lo tanto, el coseno del ángulo θ sería igual al seno del ángulo alfa. Ejemplo. Una espira de corriente tiene un área de 40 centímetros cuadrados y se coloca en un campo magnético B de 3 teslas. Para los ángulos dados, encuentre el flujo magnético a través de las espiras en cada caso. En el primer caso, en el caso A, observamos que el ángulo es de 0 grados, es decir, la normal con el campo magnético son paralelos o son coincidentes. En el caso B, la normal con respecto al campo magnético forma 90 grados. Y en el caso C, la normal forma un ángulo de inclinación de 60 grados con respecto a ese campo. De esto se deduce que, al aplicar la fórmula para obtener el flujo de campo magnético, en el primer caso, porque el coseno de 0 vale 1, el valor es de 12 miliwebers. En el segundo caso, el coseno de 90 grados es igual a 0, por lo tanto, en el caso B, observamos que no hay incidencia del flujo magnético. En el caso C, con el ángulo de 60 grados, sí tenemos un valor y es igual a 6 miliwebers el campo magnético. Aplicación de la ley de Faraday. La ley de Faraday dice que la fuerza electromotriz es directamente proporcional al número de líneas de flujo e inversamente proporcional al tiempo. Al cambiar el área o el campo B, puede influir un cambio en el flujo magnético. Así presentamos dos casos. En el primer caso, la variación de flujo puede deberse a una variación de área, o en el segundo caso, la variación de flujo puede deberse a una variación de flujo.
Así lo observamos en una espira giratoria, cuando ésta forma 0 grados y cuando ésta forma 90 grados, igual cuando el espira está en reposo. Ejemplo. Una bobina tiene 200 vueltas de 30 centímetros cuadrados de área. Se voltea de la posición vertical a la horizontal en un tiempo de 0.03 segundos. ¿Cuál es la FEM inducida si el campo constante B es de 4 militeslas? Tenemos los datos. En el primer caso, el área primero es una variación que va desde los 30 hasta 0 cuando queda horizontal. Entonces la variación del área es de 30 centímetros cuadrados. La variación de líneas de flujo, 1,2 por 10 a la menos 5 Webers. Para hallar la fuerza electromotriz aplicamos la fórmula, tenemos que es menos 200, que son el número de espiras, las líneas de flujo magnético que tienen este valor y el tiempo que es de 0.03 segundos. Por lo que la fuerza electromotriz es igual a menos 0.08 voltios. El signo negativo indica la polaridad del voltaje. En el primer caso, si acercamos un imán hacia una espira, observamos que el campo magnético inducido sale al encuentro del norte del imán. El flujo que aumenta a la izquierda induce flujo a la derecha en la espira. En el caso B, observamos que al retirar el imán se va de izquierda a derecha y asimismo se regresa el campo magnético para el otro lado. El flujo que disminuye por movimiento a la derecha induce flujo a la izquierda en la espira. De lo observado, la ley de Lenz dice que una corriente inducida estará en una dirección tal que producirá un campo magnético que se opondrá al movimiento del campo magnético que lo produce. Use la ley de Lenz para determinar la dirección de la corriente inducida a través de R si se cierra el interruptor del circuito siguiente. Cerramos el circuito. Una vez cerrado el circuito, habrá un flujo de corriente I que provocará la circulación de corriente en este sentido, pero un campo magnético hacia el otro lado. En respuesta de eso, vendrá otro campo magnético de la otra bobina en sentido opuesto. El sentido de la corriente sería así en R, que es una resistencia en el circuito de la izquierda. Como conclusión de lo observado, se dice que la corriente que se eleva en el circuito de la derecha hace que el flujo aumente a la izquierda, lo que induce corriente en el circuito de la izquierda, que debe producir un campo hacia la derecha para oponerse al movimiento. Por tanto, la corriente a través del resistor R es hacia la derecha, como se muestra en la figura. Direcciones de las fuerzas y de las fuerzas electromotriz. Al mover el alambre con velocidad v en un campo constante v, se induce una fuerza electromotriz. Note la dirección de la intensidad. De la ley de Lenz se ve que se crea un campo inverso hacia afuera. Este campo genera sobre el alambre una fuerza hacia la izquierda que ofrece resistencia al movimiento. Use la regla de la mano derecha. FEM del movimiento de un alambre. Como vimos anteriormente, se utiliza la regla de la mano derecha. F es la fuerza sobre la carga Q de un alambre. Entonces la fuerza por la fuerza de Lorentz sabemos que es la carga por la velocidad y por el campo magnético. El trabajo es en cambio la fuerza por la distancia, en este caso sería la longitud, fuerza por la longitud, pero por la ley de Lorentz tenemos entonces que el trabajo sería igual al producto de la carga, la velocidad, el campo magnético y la longitud. Si además sabemos nosotros que la energía está dada por el trabajo sobre la carga, al sustituir en lugar de trabajo la expresión anterior, se simplifican las cargas y tenemos que esta energía de la que estamos hablando no es otra que la fuerza electromotriz,
Por lo tanto, eso será al producto de el campo magnético por la longitud y por la velocidad. Si el alambre de la longitud L se mueve con velocidad v y un ángulo v, entonces se cumple que la energía o fuerza electromotriz es igual al producto del campo magnético por la longitud, por la velocidad y por el seno del ángulo. FEM de movimiento en un alambre. En el primer caso, en la figura de la izquierda, observamos que la corriente producida por el movimiento de un conductor en un campo magnético perpendicular al plano. Por ejemplo, cuando este se aleja, este conductor rectilíneo se aleja, nosotros verificamos que el sentido de la corriente es distinto a cuando se acerca. Lo mismo verificaremos en la figura B. La corriente producida por el movimiento de un conductor en un campo magnético saliendo perpendicular al plano, se observa asimismo que la intensidad de corriente varía conforme si éste se acerca o se aleja. Esta es la consideración que hacemos para un campo magnético entrante, como es en el primer caso, y un campo magnético saliente. Ejemplo. Un alambre de 0,20 metros de longitud se mueve con una rapidez constante de 5 metros por segundo a 140 grados con un campo magnético B de 0,4 teslas. ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza electromotriz inducida en el alambre? Nosotros determinamos ya la ecuación de las energías, que es la siguiente. Aplicamos los datos y tenemos que el valor de la fuerza electromotriz de esta energía es igual a menos 0,257 voltios. Con la regla de la mano derecha, los dedos apuntan a la derecha, el pulgar a la velocidad y la palma de la mano en dirección de la FEM, hacia el norte en el diagrama. Esperando que este material sea de ayuda a su aprendizaje, muchas gracias.